Bienvenidos al seminario número 7 de la segunda cátedra de Microbiología y Parasitología 1 de la Facultad de Medicina de la UBA. En la clase de hoy vamos a estar viendo varios géneros bacterianos responsables de infecciones de transmisión sexual. Entre ellos, el género Treponema, Clamidia, Mycoplasma y Uroplasma, siendo algunos de los más importantes en la práctica médica habitual. Vamos a dar comienzo con el primero de los temas. Vamos a estar viendo al género Treponema pallidum, subespecie Pallium, como agente etiológico de la sífilis humana. La subespecie Pallidum es una, entre otras, sin embargo la más importante y la más frecuente en nuestro medio. Otras subespecies como la Endemicum, la Pertenuem y la Carateum son descriptas asociadas a enfermedades puntuales como el vejel, la frambesía o la pinta, las cuales no están tan presentes en nuestro ámbito cotidiano. En cuanto a la especie Pallidum, es la más importante porque la especie Pallidum es la que se vincula a la producción de las enfermedades en el humano. Y dentro de todas estas subespecies que mencioné, recordemos que una subespecie justamente es la subagrupación de distintos miembros de una especie según características como las diferencias epidemiológicas, las distintas presentaciones clínicas que pueda haber entre los miembros de las subespecies, incluso distintos cambios o similitudes genéticas que pueden presentar entre ellas. La sífilis es una entidad reconocida ya desde el siglo XV, desde principios de 1600, sin embargo, fue recién luego de muchos años más que logró aislarse e identificarse, digamos, al Treponema pallidum, subespecie Pallidum, como causante de esta enfermedad. Y fue recién desde principios del 1900 que gracias a Alexander Fleming se encuentran con la penicilina, la cual permitió un gran control y un descenso en las tasas de presencia de la sífilis en la población mundial, básicamente. El Centro de Control de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, lo que informa en los últimos 4 años es un aumento estrepitoso hasta un 81% de la incidencia de la sífilis en la población de este país, alcanzando niveles nunca antes vistos en los últimos 20 años. La sífilis es una enfermedad que afecta a todos los países del mundo. Existe una fuerte asociación de la sífilis con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, así como también se asocia esta enfermedad a la coinfección, ¿sí?, o a la presencia simultánea de otras enfermedades de transmisión sexual. Pasemos a hablar un poco ahora acerca de las características biológicas, ¿sí?, o las características morfológicas del Treponema pallidum. Vamos a estar siempre haciendo referencia al Treponema pallidum, subespecie Pallidum de ahora en más. La morfología, ¿sí?, si elongamos el cuerpo de la espiroqueta, es la que podemos observar en la imagen. Lo que vamos a ver, y quizás para ordenarnos desde interno hacia externo, vamos a ver toda la zona citoplasmática de la bacteria, seguida por la región de la membrana celular que ya conocemos, una delgada capa de peptidoglicano, y es acá cuando podemos hacer referencia a que si bien no vamos a obtener la visibilización de esta bacteria mediante la tinción de Gram que ustedes vienen viendo, adopta o presenta, al menos de manera similar, una estructura parecida a la de las bacterias Gram negativas. Sin embargo, no lo es. Hacia afuera del peptidoglicano, lo que vemos básicamente es todo el espacio periplásmico que ustedes ya conocen y discurre entre el espacio periplásmico estas estructuras llamadas flagelos periplasmáticos, que tienen que ver o hacen a lo que es la movilidad de esta bacteria en forma de sacacorcho o de tirabuzón tan característica. Hay dos aspectos relevantes que hacen al diagnóstico en relación a su morfología. En primer lugar, estas bacterias son finas y delgadas, ¿sí? El diámetro de estas espiroquetas es igual o no va más allá de los 0,4 micrones, es decir, son muy pequeñas. Esto básicamente hace que no sean observables con las técnicas habituales de tinción, pero sí son visualizables por técnicas de diagnóstico directo que veremos más adelante. El otro aspecto importante es el aspecto cultural, es decir,
lo que hace el cultivo de la bacteria. Estas bacterias no desarrollan en cultivos acelulares, ¿sí? Y en aquellos cultivos celulares, los cuales pueden llegar a ser utilizados para el crecimiento, tienen una limitada permanencia en cuanto a su reproducibilidad, más que nada por ciertas carencias de tipo metabólicas. Otro aspecto epidemiológico importante es que la sífilis a lo largo de todo el mundo, todas las espiroquetas que podemos encontrar dando vueltas por ahí, son sensibles a la penicilina. Esta característica en cuanto a la sensibilidad antibiótica es relevante para el tratamiento a nivel mundial. Vamos a mencionar algo acerca del aspecto patogénico y los factores de virulencia del Treponema pallidum. A grandes rasgos, lo que debemos recordar es que esta bacteria, una vez que se encuentra en contacto con el hombre, tiene una escasa antigenicidad, y esto es principalmente debido a las lipoproteínas que se encuentran encubiertas en su soma, lo cual le otorga como la ventaja la facilidad no solo de la replicación local, sino también de la diseminación temprana de la bacteria en el organismo humano. Otro aspecto importante, a manera de título, es que el Treponema pallidum es capaz de realizar evasión de la fagocitosis y también unirse a la fibronectina como componente esencial de la matriz extracelular y otorgándole la posibilidad justamente de interaccionar directamente con los tejidos a través de los cuales accede y toma contacto desde la primoinfección. La proteína de unión a la fibronectina es uno de estos elementos que la bacteria utiliza para unirse y sumado a la actividad de metaloproteasa es capaz de degradar distintos coágulos sanguíneos y adquiriendo también la posibilidad de dañar la matriz extracelular. Existen otras proteínas mencionadas en la diapositiva y es importante también recordar que este treponema, al ser una enfermedad de transmisión sexual, a transmitirse a partir de las relaciones sexuales, va a ingresar inicialmente a través de las mucosas, por ruptura de las uniones intercelulares, asociándose a la fibronectina y a la laminina de la matriz extracelular. Al ser una infección de alta prevalencia mundial que se transmite principalmente por la vía sexual y producir una enfermedad de evolución crónica con compromiso sistémico cada vez mayor, es imperioso, chicos, poder reconocerla y hacer su diagnóstico oportuno para así tratarla y evitar que la enfermedad progrese en el organismo. La transmisión ocurre durante el acto sexual y el contacto con lesiones activas con alta carga de espiroquetas, las cuales van a penetrar las membranas mucosas o bien ingresar adentro del cuerpo mediante las distintas microabrasiones que puede presentar la piel durante un acto sexual habitual. Lo que vemos en la imagen es básicamente la evolución clínica de la sífilis, dejada a su libre albedrío, digamos, a su libre evolución, lo cual hoy en día no es tan frecuente de observar, ya que la sífilis generalmente es diagnosticada en su estadio primario o en su estadio secundario, y al recibir la penicilina como tratamiento, la enfermedad es curable. Lo que hay que entender respecto a esta enfermedad, inicialmente, como muestra la imagen, es que tiene tres estadios. El estadio primario y el estadio secundario son aquellos de mayor infectividad y tasa de transmisión. Luego el estadio terciario, y entre ellos siempre puede existir o está descrito periodos de latencia clínica entre un estadio y otro. Lo que es llamado sífilis temprana es toda infección evolucionada, pero siempre dentro del primer año de adquirida la infección. Es decir, que dentro de la sífilis temprana vamos a encontrar el estadio primario, el estadio secundario y el estadio llamado latente temprano. En cuanto a la epidemiología de la sífilis en nuestro país, en Argentina en los últimos 4 años se vio un aumento continuo
de todas las infecciones de transmisión sexual, siendo en 2014 la tasa de sífilis de 24 por cada 100.000 habitantes. En el 2018 aumentó a 51 personas cada 100.000 habitantes la presencia de esta enfermedad en la población. Lo que vemos acá es una imagen de un chancro sifilítico, ¿sí? Básicamente el chancro sifilítico lo que describe es la puerta de entrada por la cual el Treponema pallidum ingresa al cuerpo. Previamente a esto, una vez que la persona fue expuesta mediante las relaciones sexuales al treponema, sucede un periodo de incubación que es muy variable y que puede rondar entre los 10 días hasta los 3 primeros meses de adquirida la infección, en la cual no sucede ninguna expresión clínica de la enfermedad. Cuando se manifiesta la etapa primaria, generalmente se da a partir de esta úlcera en el sitio de inoculación, que si bien acá está graficada en el pene del hombre, puede darse a nivel de otras áreas del cuerpo e incluso a nivel de la mujer, a nivel de la vulva, de la vagina, el cuello uterino. También puede estar presente en otras áreas del pene, como la base del pene, el surco balano prepucial, entre otras, y zonas que no son de los genitales externos, como pueden ser la boca, los labios, y también están descritas desde luego en las regiones del ano, en las regiones perianales, incluso en el recto. La mayoría de las veces es una úlcera única, pero también existen presentaciones como las múltiples ulceraciones anogenitales y viene acompañado generalmente de adenopatías regionales, es decir, de inflamación de los ganglios locales de la zona por la cual ingresó. La duración de esta etapa, de este chancro de inoculación, es de 2 a 8 semanas, con una típica duración de aproximadamente un mes, el cual desaparece, es decir, remite de manera espontánea y la mayoría de las veces sin dejar cicatriz. Las características importantes que deben recordar del chancro sifilítico es que es esta úlcera de fondo blanquecino o amarillento, limpia, de bordes indurados sobre elevados, eritematosos, y la cual al interrogatorio el paciente refiere que no tiene dolencia relacionada a esta afección. Es por eso que muchas veces nosotros, para que ustedes recuerden, la comparamos con una lesión de aspecto similar, que es la del chancroide, asociado a la infección por Haemophilus ducreyi, donde las grandes diferencias de esta lesión, si es que se dan en los mismos territorios, tiene que ver con una úlcera de fondo más sucio, eritematosa de bordes sobrelevados, pero ante todo dolorosa. Y esas son las dos grandes diferencias entre el chancro sifilítico y el chancroide. Si la enfermedad no se trata, va a seguir su libre evolución y va a pasar a la etapa secundaria. La etapa secundaria generalmente se da entre a 6 semanas y hasta 6 meses de la posinfección. Más que nada, la sífilis secundaria tiene manifestaciones de tipo cutáneas y generales. Dentro de las manifestaciones cutáneas, la presentación de un rash, ¿sí? Es decir, de un sarpullido en el cuerpo, que suele estar presente o suele ser fácilmente visible, sobre todo por el paciente, pero también el examen físico, a nivel de palmas y plantas de los pies. Otras presentaciones o manifestaciones cutáneas pueden ser lesiones de tipo papulares, es decir, manchas sobrelevadas, o lesiones también pigmentarias, frecuentemente denominadas sifilides. La afectación mucosa también se da mediante la sifilides a nivel mucoso y también se puede presentar a nivel de los anexos como alopecia. En cuanto a las manifestaciones generales, la etapa secundaria de la sífilis se puede presentar con un amplio abanico de signos y de síntomas como fiebre, adenopatías ahora ya generalizadas en todo el cuerpo, dolores articulares, es decir, artralgias, así como la afectación de algunos órganos profundos,
como en el caso de el hígado y el vaso, ¿sí? Causando hepato y esplenomegalia, con alteración a veces de las enzimas hepáticas o no del laboratorio, y también la afectación renal, ¿sí? Mediante la nefritis, que puede darse por un mecanismo de depósito de inmunocomplejos, como respuesta del sistema inmunitario a esta infección. Otra cosa importante a empezar a destacar, y como algo que se empieza a describir en las últimas revisiones que se hacen de esta infección, en los artículos científicos, se habla de que el compromiso del sistema nervioso central se da desde los primeros momentos de la infección, de la evolución de esta enfermedad asociada al organismo. Existe un compromiso de hasta un 40% del sistema nervioso central, de las cuales se puede manifestar de manera clínica hasta solo un 10% en una entidad llamada neurosífilis temprana. Y ese resto del porcentaje del compromiso del sistema nervioso central es específicamente el asociado a la sífilis ocular. Posteriormente a la etapa secundaria le sigue el estadio latente temprano que mencionamos, que es hasta el primer año de la primera infección. El estadio latente temprano es asintomático, es decir, no se expresa clínicamente. La única forma de darme cuenta que un paciente está cursando este estadio de la infección es a partir de los resultados de los análisis serológicos que yo voy a hacer en el caso de la sospecha o de un screening habitual de ETS en el paciente. Posteriormente existe un estadio latente de duración desconocida y finalmente la infección por Treponema pallidum llega al estadio o a la etapa terciaria con tan solo un 30% de los pacientes que logran evolucionar hasta aquí. La etapa terciaria de la sífilis se da entre los 2 y hasta 50 años de la posinfección. Básicamente la imagen que ustedes pueden ver acá tiene que ver con un preparado histopatológico, pero para que ustedes puedan recordar esta imagen debemos asociarla básicamente con el proceso, o lo que se puede describir de esta imagen es un proceso proliferativo de tipo granulomatoso que se puede presentar en cualquier tejido del cuerpo. Los órganos que más frecuente sufren el impacto de la sífilis terciaria es el aparato cardiovascular, ¿sí? A través de la sífilis cardiovascular y las presentaciones más graves asociadas a la afectación de los vasos y el corazón tienen que ver con el desarrollo de los aneurismas aórticos, de la estenosis coronaria e incluso de fenómenos de miocarditis asociados a sífilis cardiovascular. El otro órgano de impacto en este estadio de esta enfermedad es la neurosífilis tardía, que se puede presentar de forma meningovascular, ¿sí? A partir de la afectación de las venas del cordón espinal puede darse lo que se llama meningomielitis. Y en cuanto a las formas más parenquimatosas, ¿sí? Lo que se expresa, la entidad clínica que se expresa a partir de la afectación del sistema nervioso central es el tabes dorsal y la apariesia generalizada progresiva. El tabes dorsal, sin andar demasiado en los detalles clínicos, tiene que ver con una presentación de dolores generalizados de tipo relámpago, ataxia e incluso alteraciones a nivel vesical e incontinencia rectal. La paresia generalizada progresiva básicamente es eso, ¿sí? La alteración desde la parte sensitiva del cuerpo. Y lo importante de la afectación del sistema nervioso central y de la sífilis es que puede progresar hacia la demencia. Una manifestación generalizada en este estadio también pueden ser las asociadas a las regiones osteoarticulares del cuerpo, pudiendo generar periostitis, osteitis gomosa e incluso sinovitis. Por toda esta dinámica de presentación de la evolución clínica de esta enfermedad y dados esos momentos de latencia clínica, es decir, de la evolución de la enfermedad sin la expresión de signos o síntomas, es que muchas veces se la denomina la enfermedad silenciosa y dado la gran variabilidad de cuestiones que se alteran en el transcurso y evolución de la sífilis,
es que también se la denomina gran simuladora. Vamos a pasar a ver una parte importantísima de esta clase, que es todo lo que hace al diagnóstico de laboratorio de la sífilis. Inicialmente, dentro de todo mi gran algoritmo diagnóstico de esta enfermedad, voy a aprovechar lo que son las técnicas directas de diagnóstico en la microbiología, es decir, todo lo que hace a la observación directa o de al menos de una pequeña porción o antígeno de un microorganismo. En el caso de las técnicas directas y la sífilis, básicamente estas técnicas son aplicables únicamente a la fase primaria, al estadio primario de esta enfermedad. Imagínense en que un paciente nos consulta por una molestia, porque mientras se bañaba o se revisaba se encontró una lesión a nivel de los genitales externos, que básicamente hoy es el motivo de consulta. Uno entrevista al paciente, revisa la lesión y demás zonas del cuerpo y se encuentra con que existe una ulceración única, indolora, de aspecto límpido y sospecha de una primera infección por sífilis. Lo que estaríamos en presencia es de un chancro sifilítico y para esto se pueden utilizar técnicas de observación directas en las cuales yo me encontraría evidenciando la presencia de la espiroqueta. A partir de la manipulación del chancro yo puedo, previo lavado con solución fisiológica, hacer una abrasión suave mediante una gasa, exprimiendo la lesión y obteniendo con suerte exudado seroso, el cual coloco sobre un portaobjetos, lo tapo con un cubreobjetos y lo exploro con un microscopio de campo oscuro o con contraste de fase. Básicamente lo que estaría evidenciando, si la prueba es positiva, es una espiroqueta de aspecto de sacacorchos, ¿sí?, con movilidad en espiral. Básicamente presenta ondulaciones características de unos 90 grados alrededor de su punto medio, descritas como en tirabuzón. La observación en este microscopio puede ser considerada negativa hasta después de haber atravesado 3 exploraciones que hayan dado negativas ante la observación de esta bacteria. Recordemos que la microscopía de fluorescencia lo que utiliza es un colorante fluorescente, valga la redundancia, que es el isotiocenato de fluoresceína, el cual se encuentra conjugado con un anticuerpo humano o a veces usados anticuerpos de conejos que son específicos para el Treponema pallidum. Una vez que el estadio primario, ¿sí?, o del chancro de inoculación, del chancro sifilítico, ya no está presente, porque recuerden que tras un mes aproximadamente de haber salido, el chancro remite, incluso sin dejar cicatriz, y estamos avanzando hacia los estadios más asintomáticos o bien los estadios sintomáticos a partir del secundario en adelante. No se pueden utilizar más las técnicas directas porque no hay no solamente un lugar de toma de muestra adecuada, sino porque las lesiones que puedan estar cargadas con espiroquetas están cargadas a una mucha menor concentración que las presentes en el chancro de inoculación, así que dejan de ser útiles las técnicas directas y les doy paso a este nuevo grupo importante de métodos indirectos diagnósticos de sífilis, ¿sí? Recuerdan que las serologías se basan en la detección de anticuerpos circulantes en la persona, a nivel de la sangre, del suero específicamente, y la detección de estos anticuerpos específicos contra un agente, contra un microorganismo en realidad, es las distintas serologías con las cuales yo puedo estudiar y que se utilizan mucho en el diagnóstico de las enfermedades infectocontagiosas hoy por hoy. Las técnicas serológicas siempre van a iniciar por las llamadas no específicas, es decir, las que detectan anticuerpos no treponémicos. Lo que hacen es buscar mediante una reacción la puesta en evidencia de la presencia de anticuerpos contra un fosfolípido que es la cardiolipina, generalmente, el cual hay que saber de antemano que no es específico de esta bacteria y que se encuentra en la mayoría de las células del hospedador. Sin embargo, es la BDRL y la RPR lo que se utiliza en un primer momento para montar el algoritmo diagnóstico de la sífilis cuando no estamos en presencia de un estadio primario. O en la mayoría de los casos, si es que el laboratorio con el cual contamos no está acostumbrado para realizar o no tiene los medios microscópicos suficientes.
La BDRL o el Venereal Disease Research Laboratory y la RPR, que es la prueba de reagina rápida, lo que utilizan es suero del paciente, ¿sí? Yo básicamente le hago una extracción de sangre y lo enfrento a una solución, ¿sí?, que yo conozco que tiene cardiolipina. Y lo que se hace, según nos muestra por ejemplo los resultados de esta imagen, es la presencia en esta lámina y la observación, si uno quisiese con el microscopio óptico, de la precipitación de partículas muy finas. Esto básicamente es un fenómeno de floculación, el cual pone en evidencia una respuesta positiva o negativa de la BDRL. Recuerden que la BDRL se expone, ¿sí?, tiene la desventaja de tener no solamente falsos positivos, como en el caso del lupus o del síndrome antifosfolipídico, el embarazo, incluso la fiebre reumática, sino que también puede exponerse hacia algunos falsos negativos, es decir, que la BDRL dé negativa, sin embargo el paciente esté cursando una infección por sífilis. Esto es el caso de la enfermedad avanzada por HIV y el caso del fenómeno de Prosona. Para dejar en claro lo que es este fenómeno, nosotros tenemos en cuenta de que en el transcurso de una infección por sífilis puede haber una alta concentración porque se produjo una gran concentración de anticuerpos. Cuando tengo gran concentración de anticuerpos en diluciones bajas, o sea a alta concentración de suero, no se obtiene esta aglutinación que me manifiesta una floculación positiva, ¿sí? No hay aglutinación porque hay muchos anticuerpos y poco antígeno, entonces hay muchos anticuerpos que quedan libres sin unirse a antígenos y esto no permite, ¿sí?, que decanten o que flocule básicamente, y es por eso que la prueba de Prosona es un motivo de un falso negativo en el caso de una BDRL. Y pasando a lo que son las pruebas de diagnóstico treponémicas o pruebas de diagnósticas serológicas específicas, básicamente tenemos la FT-APS y la MHATP. En el caso de la FT-APS, tanto como de la otra técnica, lo que se busca es poner en evidencia la generación de anticuerpos de proteínas, ¿sí?, o de antígenos específicos de la bacteria que en este caso no están presentes en ningún otro tipo de célula del cuerpo. El Treponema pallidum, recordemos que sí tiene ciertas proteínas o lipoproteínas, las cuales eran poco antigénicas, pero que sin embargo en el curso de esta enfermedad se logran generar anticuerpos, ¿sí?, muchas veces que son capaces de inhibir a la bacteria, pero no tienen gran relevancia en la curación de esta enfermedad, siempre teniendo en cuenta la acción conjunta con el sistema de complemento. Más allá de esto y de la poca utilidad en la curación de esta enfermedad, estos anticuerpos generados contra antígenos específicos del treponema son detectables en los casos de estas pruebas. La Fluorescent Treponemal Antibody Absorption es justamente esta técnica de inmunofluorescencia indirecta, donde lo que se hace es buscar los anticuerpos reactivos en el suero del paciente y se observan con un microscopio óptico de fluorescencia en una habitación oscura. Y en cuanto a la MHATP, que es la prueba de microhemaglutinación del Treponema pallidum, el fundamento de esta técnica se basa en la utilización de glóbulos rojos, ¿sí?, de carnero, los cuales se encuentran absorbidos, tienen treponemas pallidum pegados a su superficie y se exponen al suero del paciente, el cual, si tiene anticuerpos específicos contra este treponema, lo que hace es generar una reacción de hemaglutinación observable. Y esta es como tanto la FT-APS o la MHATP pueden resultar positivas. Recordemos y sepamos entonces diferenciar una técnica de diagnóstico específica versus las no específicas. A grandes rasgos, una es una prueba de floculación, otra es una prueba que utiliza la fluorescencia. La BDRL, ¿sí?, es inespecífica, mientras la FT-APS es una prueba específica y de confirmación de la sospecha de infección ante una BDRL positiva, que una tiene alta sensibilidad y baja especificidad y la segunda tiene una alta especificidad y lo que esto puede involucrar en cuanto a los resultados. La BDRL responde, ¿sí?, o evoluciona según el tratamiento, habiéndolo instaurado. Es decir, que si yo detecté y diagnostiqué esta enfermedad, la trato y con el correr del tiempo los títulos
o cómo se informan los resultados de la BDRL deben de disminuir. De lo contrario, yo podría sospechar una falla del tratamiento o que el paciente se haya reinfectado por esta bacteria, ya que si bien la sífilis es tratable y curable, uno puede volver a tener muchos episodios de este contagio a lo largo de su vida si no se hace una medida de prevención adecuada. La FTAPS, una vez que positivizó en algún fenómeno de primoinfección por sífilis, queda positiva de por vida. A su vez, las únicas que son practicables en el líquido cefalorraquídeo, cuando sospechamos o tenemos que analizar el estudio de afectación a nivel del sistema nervioso central, la BDRL es lo único que puede ser utilizado. Y como para cerrar un poco la cuestión diagnóstica de la sífilis, recordemos las posibles combinaciones que se dan. Imagínense que una BDRL me da positiva, hago una FTAPS, me da positiva, puedo pensar que el paciente está cursando una infección actual por sífilis o bien que es una infección pasada reciente que todavía tiene positivos ambos títulos de anticuerpo. Si lo que tengo es una BDRL positiva y una FTAPS negativa, eso es un resultado inespecífico y debo realizar un seguimiento del paciente o ampliar mis estudios. Y finalmente una posibilidad es que la BDRL me dé negativa y por algún motivo la FTAPS me dé positiva. Esto podría significar que fue una infección ya tratada o una infección muy reciente en donde positivizó primeramente la FTAPS y aún no los valores de la BDRL. Bueno, así como dejamos atrás esta primera parte de la clase y ahora vamos a pasar a hablar de la familia Chlamydiaceae. Dentro de esta misma familia podemos encontrar distintos géneros. De importancia, Chlamydia trachomatis y Chlamydophila psittaci y Chlamydophila pneumoniae. Primero vamos a describir algunas características generales de lo que hace a esta familia y a sus distintos géneros. Inicialmente debemos recordar que la clamidia y la clamidófila obedecen a las siglas de PIO o PIO, que son parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Básicamente dependen de la maquinaria metabólica de una célula hospedadora para poder completar su ciclo de vida, porque tienen carencias metabólicas que no le permiten llevarlo adelante de manera autónoma. Dentro de su ciclo de vida, el cual es particular dentro de las bacterias en general, existen dos formas. Una forma, la cual se denominan formas infectivas, que son inactivas desde el punto de vista metabólico, que son llamadas cuerpos elementales, acá graficados como CE. La otra forma son las formas no infectivas, y metabólicamente activas, llamadas cuerpos reticulares, acá en la figura CR. Inicialmente, dependiendo de la patogenia, según la especie de la que estemos hablando, pero en reglas generales, cuando el cuerpo elemental, que se caracteriza principalmente por tener una resistencia ambiental importante, toman contacto con la célula hospedadora y son capaces de ingresar mediante unión por receptores. Entonces, una vez que infectan a una célula hospedadora, van a ser capaces de replicar. Estas bacterias en general carecen de peptidoglicano, tienen un núcleo denso central rodeado de una membrana, más una membrana externa de doble capa. La acción de su lipopolisacárido es débil y tienen una proteína de membrana externa única de cada especie llamadas OMP o Outer Membrane Proteins. Dentro del intracelular, el cuerpo elemental, ¿sí?, lo que hace es transformarse en el cuerpo reticulado mediante la inducción de cambios a nivel genómico, y dentro del fagosoma es capaz de replicar. Utiliza las enzimas energéticas de la célula hospedadora y en un ciclo que puede durar hasta 24 horas aparecen en gran cantidad los cuerpos elementales. Al cabo de 48 a 72 horas de haber invadido una célula huésped, sucede la rotura, la lisis de esa célula, liberando una gran cantidad de cuerpos elementales nuevamente infecciosos para nuevos huéspedes.
En cuanto a conceptos generales de aislamiento y diagnóstico de clamidia y clamidófila, tenemos que recordar que no van a crecer en medios de laboratorios y cultivos habituales, ya que justamente son parásitos intracelulares obligatorios y debo de ofrecerles a estas bacterias algunas células las cuales infectar, en las cuales reproducirse, ampliarse para yo poder detectarlas mediante distintas técnicas. Se utilizan entonces líneas celulares como la McCoy o también líneas celulares de tipo EP2 basadas en células inmortalizantes de líneas de tumores humanos, las cuales le permiten todo este ambiente que requieren de utilización energética de la célula de hospedero. Más allá de esto, todo esto se aplica a nivel experimental o a nivel de laboratorios específicos. En la práctica clínica del día a día del médico, la forma del diagnóstico de estas entidades es mediante el dosaje de anticuerpos y mediante la serología, dosando IgMs e IgG específicas para la infección o bien a través de técnicas de biología molecular como puede ser la reacción en cadena de la polimerasa. Habíamos mencionado entonces que Chlamydia trachomatis, Chlamydophila citasi y Chlamydophila pneumoniae son las especies de importancia médica a tratar el día de hoy. Dentro del género Chlamydophila, lo que podemos encontrar de manera común a todas es que la secuenciación, las características de su oligopolisacárido es común a toda la familia, pero que existen proteínas de membrana externa por dentro de la pared celular, las cuales son únicas de cada especie. Por ejemplo, Chlamydia trachomatis tiene regiones bastante variables a lo largo de todas estas proteínas de membrana externa, lo que da origen a aproximadamente unas 18 serovariedades, o como dice acá, serotipos. Siendo, por ejemplo, ahora en Chlamydia trachomatis, la serovariedad D y la serovariedad K las más frecuentemente asociadas a estos episodios de uretritis. Estamos dando entonces a conocer que Chlamydia trachomatis es la entidad de un tipo de uretritis. Recordemos que las uretritis son las infecciones o en realidad la inflamación de la mucosa uretral, sean tanto de etiologías infecciosas como no infecciosas, y que en el mundo de las uretritis nosotros dividíamos aquellas uretritis de etiología gonocóxica, ¿sí?, a partir de la Neisseria gonorrhoeae, versus o de manera distinta las uretritis no causadas por el gonococo, que justamente son las que se pueden encontrar asociadas a Chlamydia trachomatis, a Mycoplasma genitalium, al Ureaplasma urealyticum e incluso a un parásito llamado Trichomonas vaginalis. Específicamente la Chlamydia trachomatis es la principal etiología dentro de las uretritis no gonocóxicas. Por ejemplo, en nuestro país, durante el año 2018, un 82% de los casos de uretritis no gonocóxicas por Chlamydia trachomatis fueron observadas en mujeres. Luego, la Chlamydophila citasi, también de muchos serotipos distintos, causa una enfermedad principalmente que se expresa a nivel de los pulmones como una neumonía atípica llamada citacosis. Y también la Chlamydophila pneumoniae de único serotipo también es capaz de generar una enfermedad respiratoria aguda en forma de neumonía intersticial. Cuando ustedes ven acá que haciendo referencia a los serotipos A, B, BA y C, la Chlamydia trachomatis se relaciona o se expresa como una entidad llamada tracoma. Recordemos que esto es una enfermedad de evolución crónica que inicia como una conjuntivitis y que evoluciona hacia un compromiso cada vez mayor, tomando la conjuntiva e incluso la córnea, generando invasión de los vasos corneales, evolucionando hacia la ceguera. Los serotipos L1, L2 y L3 de Chlamydia trachomatis se encuentran asociados a la entidad clínica llamada linfogranuloma venéreo,
sobre todo en el caso de los hombres y muchas veces asociada a fenómenos de cervicitis en las mujeres. El linfogranuloma venéreo es básicamente la expresión de toda esta inflamación en la región local a partir de una puerta de entrada, que puede ser ahí su chancro inoculatorio, como se ve en la imagen, a nivel del surco balano prepucial en el pene del hombre, con el consecuente compromiso a nivel linfático regional, comprometiendo con estructuras de tipo granulomatosas en los ganglios linfáticos, generando necrosis e inflamación, muchas veces de carácter unilateral y a veces indoloro, la cual puede derivar en la formación de abscesos a nivel local. Distintas afectaciones vinculadas a distintos serotipos son también los mencionados en Clamidia trachomatis, que en el caso de que exista esta infección en el contexto de una mujer embarazada, pueden progresar hacia el compromiso del binomio madre-hijo, siendo una infección de carácter ascendente y el consecuente compromiso sea a la hora de atravesar el canal del parto o durante la gestación del embarazo y el compromiso del niño. Respecto a Chlamydophila psittaci, otro género y especie de importancia en la práctica médica habitual, su nombre proviene de los loros, básicamente porque son los animales más frecuentemente asociados como portadores y transmisores de esta infección. Aquellas personas que tienen en sus domicilios, en sus casas o están en contacto habitual, sea en el ámbito laboral o en el ámbito domiciliario con estas aves, ¿sí? Son posibles receptores de esta infección, sobre todo en aquellos pacientes predispuestos, como pueden ser inmunosuprimidos por distintos tipos. También existe una tasa de neumonías asociadas a Chlamydophila psittaci en individuos inmunocompetentes. Los loros son capaces de eliminar, ¿sí? de eliminar esta bacteria a partir de las secreciones respiratorias, incluso también se detectan en las heces y en la orina de estos animales. Es infrecuente la transmisión persona a persona. Se consideraría entonces como un fenómeno de zoonosis. En lo que involucra a Chlamydophila pneumoniae, ¿sí? Chlamydophila pneumoniae es un patógeno estricto del ser humano, acá no está vinculado a la transmisión a partir de algún tipo de animal. La mayoría de los casos de infección por Chlamydophila pneumoniae cursan de manera asintomática. La transmisión es puntualmente respiratoria y desde el punto de vista clínico, incluso radiológico o de estudio imagenológico de la afectación del pulmón por Chlamydophila pneumoniae son indistinguibles de otros agentes que causan patrones similares, como Mycoplasma pneumoniae, Legionella e incluso los virus respiratorios, ¿sí? A nivel de una placa de tórax que se le puede hacer a un paciente en el cual sospechamos una neumonía, podemos observar esta afectación de aspecto irregular que puede darse no solamente unilateral, sino que incluso bilateralmente. O bien, en una tomografía, ¿sí? Los patrones observables, que también se reproducen a nivel de la histopatología, tienen que ver con que hay un compromiso intersticial, que no suele ser intraalveolar, donde al microscopio se observa engrosamiento de paredes, con tabiques ensanchados y un infiltrado leucocitario a predominio monomorfo nuclear. Obviamente en los cursos iniciales o agudos de la infección pueden convivir también con polimorfos nucleares. Lo que intenta mostrar la imagen es que se puede utilizar el crecimiento a partir de las líneas celulares de cultivos como la CEP2, pero que habitualmente nosotros utilizamos en la práctica el dosaje de anticuerpos, la serología. Yo puedo confirmar una infección por Chlamydophila pneumoniae si encuentro un aumento en los títulos de la inmunoglobulina tipo M, que marca la infección reciente, o a partir del fenómeno de la seroconversión de la inmunoglobulina tipo G a partir de dosajes en dos momentos del transcurso de la infección, con los cuales en esta última seroconversión de IgG, la cual recién aparece a partir de las 6 o a 8 semanas de haber cursado la infección, suele ser un diagnóstico de tipo retrospectivo.
Bueno, y para ir metiéndonos en la última parte de la clase, vamos a charlar un poco acerca de los géneros Mycoplasma y Ureaplasma y tener en cuenta algunas características en general. Ambos géneros y sus distintas especies están principalmente vinculados al mismo carácter de presentación clínica, es decir, la mayoría son agentes causantes de uretritis no gonocócicas, de enfermedades pélvicas inflamatorias, en el caso de la progresión asintomática de estas infecciones a nivel de las mujeres, también de cuadros de infecciones urinarias graves del parénquima renal como las pielonefritis e incluso han sido descritas como causas de abortos sépticos. Dentro del género Mycoplasma lo que vamos a encontrar son unas 3 especies: Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis y Mycoplasma genitalium, ¿sí? Tienen las mismas características todas en general. A recordar, son bacterias muy pequeñas que carecen de pared celular y que tienen muchos esteroles en su membrana. Prácticamente todas son anaerobias facultativas, excepto por Mycoplasma pneumoniae, la cual es un anaerobio estricto. Y en cuanto a sus características culturales, estas bacterias crecen muy lentamente en los cultivos. El género Mycoplasma, entonces, tiene estas características acá vistas. No son móviles porque no poseen elementos de movilidad como los ya conocidos flagelos o cilias. Las entidades clínicas son un poco las descriptas. En el caso de Mycoplasma pneumoniae, está asociado a cuadros de neumonías atípicas, indiferenciables por las otras etiologías que estuvimos mencionando. En cuanto a Mycoplasma pneumoniae, es un patógeno extracelular que logra la adherencia al epitelio respiratorio a partir de ciertas proteínas, como la adesina P1, que se unen a nivel de la base de los cilios, ¿sí?, respiratorios, dañándolos y generando los fenómenos de ciliostasis y posterior destrucción de este epitelio. Al afectarlo, lo que generan es la disfunción y la sobrecontaminación del tracto respiratorio en su zona inferior. Esto aporta o colabora a la mayor cantidad de inflamación y sobreinfección por nuevos agentes bacterianos, virales, entre otros, llevando entonces al cuadro inflamatorio del tracto respiratorio inferior a nivel del parénquima pulmonar. Muchas veces termina colonizando el tracto respiratorio superior, sin embargo no es considerado flora normal de esta región. Es capaz de realizar la variación antigénica de los antígenos de superficie, por lo tanto deja de ser reconocido por los anticuerpos que pudieron haber sido generados en el curso de su infección, pudiendo establecerse durante un amplio tiempo sin ser detectada en el cuerpo. Bueno, y en lo que hace al diagnóstico de una neumonía por Mycoplasma pneumoniae, en este caso, lo que podemos ver es que los patrones imagenológicos, sean una radiografía de tórax o tomografía, no son distintos a otras entidades clínicas que ya venimos charlando, ¿sí? Hay muchas bacterias que producen el mismo patrón imagenológico de neumonías atípicas, incluso hasta algunos virus. Es por esto que en la práctica habitual no suele realizarse un diagnóstico específico de la infección, porque muchas veces terminan siendo producto de sobreinfecciones bacterianas una vez que inicia la neumonía por este agente. Pero si uno quisiese, podría hacer el seguimiento serológico a partir de la detección del incremento de la inmunoglobulina M, o bien a partir de la seroconversión de la inmunoglobulina G a partir de la toma de 2 muestras pareadas separadas por aproximadamente 14 días. Las técnicas de diagnóstico molecular, como la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, también son recursos que podrían ser utilizados, pero no para nada habituales, así como también la utilización de la inmunofluorescencia o el crecimiento a partir de líneas de cultivos celulares. Y para Mycoplasma genitalium y hominis también entendemos que son causas de uretritis no gonocócicas y las otras entidades que estuve mencionando previamente. Estos micoplasmas son capaces de colonizar el tracto genital incluso desde los primeros momentos de la vida, pero está claro que la prevalencia
de la colonización del tracto genital aumenta o está en mayor cantidad a partir de que la persona inicia su actividad sexual en la vida. Lo mismo pasa para el ureaplasma urealyticum, que se diferencia porque esta colonización por Ureaplasma urealyticum suele ser de mayor prevalencia que las de Mycoplasma genitalium u hominis. Y como para ir cerrando ya un poco esta clase, les comento dos cuestiones, dos palabras acerca del género Gardnerella. ¿Sí? El género Gardnerella, especie vaginalis, es una bacteria que se encuentra como etiología a lo que es llamado, en el caso de las mujeres, una infección productora de flujos vaginales patológicos, ¿sí? Básicamente existen una gran cantidad de bacterias o incluso de microorganismos que conforman la flora del tracto genital femenino, ¿sí? No solamente hongos como Candida albicans o Candida glabrata, sino también un sinfín de bacterias, por ejemplo dentro del grupo de los anaerobios, como Eubacterium y distintos Clostridiums, sino también bacterias conocidas como Staphyloepidermidis, Staphylococcus aureus. Hablando específicamente de Gardnerella, se designó un complejo de forma arbitraria llamada complejo GAM, por sus siglas correspondientes a Gardnerella, a bacterias anaerobias, el género Mobiluncus y el género Mycoplasma, que son etiologías justamente de estas entidades de flujo patológico vaginal a nivel de las mujeres. Esto viene al caso un poco para contrarrestar lo que son las enfermedades de transmisión sexual, ya que la aparición de estas entidades clínicas que vienen siempre de la mano con una sintomatología genital, cuando la mujer consulta, por ejemplo, a los médicos obstetra y ginecólogos, viene acompañado de sintomatología de molestias, ardor, prurito o picazón a nivel de la zona, con inflamación de la vulva, ¿sí? Más o menos esta presencia del flujo patológico que puede tener distintas características físico-químicas como su aspecto más verdoso, más blanquecino, grisáceo, el mayor o la menor cantidad de olor hace referencia a las posibles causas. Y digamos lleva o alude a el ejemplo de que hay que tener en cuenta de que a veces varias infecciones que pueden transcurrir en el caso de las mujeres no son de origen exógeno, es decir, que no se adquirieron, por ejemplo, a partir de una transmisión sexual, sino que principalmente la adquisición es endógena para algún tipo de desbalance en el cuerpo, como puede ser los ciclos hormonales habituales de la mujer o a partir de la toma, por ejemplo, indiscriminada o de la toma habitual por alguna otra infección de antibióticos que pueden barrer la mayoría de la flora bacteriana a nivel de la mucosa vaginal, generando predisposición del crecimiento de otras bacterias que se encuentran menos presentes, como podría llegar a ser el caso de Gardnerella. Y ahí generar toda esta sintomatología a partir de este desbalance de la flora habitual. Con esto damos por terminado esta clase. Muchísimas gracias, espero les sirva y cualquier duda las pueden evacuar con sus ayudantes en sus respectivos grupos o bien haciéndome una consulta al mail de nicobelargadamico@gmail.com. Gracias.